Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad les voy a compartir unos pasos muy importantes a la hora de realizar este tipo de tarjetas. Espero que se queden hasta el final del video porque les voy a compartir cosas muy importantes que sé que les van a servir cuando tengan este tipo de reparaciones. Bueno, lo primero que todo es, vamos a tener la tarjeta aquí con el conector de encendido y nuestro ya de energía, que es lo que normalmente necesitamos para hacer la prueba. En este caso, este equipo no enciende, no hace nada. Vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta utilizando nuestro multímetro y vamos a ver otras herramientas acá. Bueno, lo primero es ver el consumo. Yo aquí tengo configurada mi fuente de laboratorio a 20 voltios. 20 voltios. Recuerden, les recomiendo siempre tenerla a 20 voltios, ni 19, ni 18.5, 19.5 y no 20 voltios. Porque más adelante van a darse cuenta, o en muchas reparaciones que he hecho, que siempre trabajo con el número 20. Bien, ahora bien, voy a conectarle aquí la corriente y van a ver el consumo. Una vez yo conecto la tarjeta, van a darse cuenta que el consumo es de 47 miliamperios. 47 miliamperios es mucho para una tarjeta de estas estando en estado S5 o en estado apagado, donde normalmente la mayoría de equipos, especialmente esos equipos que vienen con estos tipos de procesadores de tecnología, el consumo es bajo. Estamos hablando de 8, 4, 2 miliamperios como mínimo en el consumo cuando está apagado. Y miren, ya tiene 47 miliamperios. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos momentos esta máquina tiene algo, se debe estar calentando. Para ello podemos utilizar alcohol, podemos utilizar palpar la tarjeta, podemos utilizar nuestra cámara térmica. Yo utilicé la cámara térmica para no alargar tanto este video, ir directamente al punto. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. En este momento algo debe estar calentando, como les decía, voy a ir directamente a abrir lo que es la parte de lo que es nuestra cámara térmica. Y en la cámara térmica vamos a detallar aquí una temperatura. Miren, por ejemplo, esta cámara térmica que la tengo aquí conectada, van a ver que vemos temperatura en este sector, vemos temperatura por este sector que está acá y vemos temperatura por acá en este lado. Vamos a ver si vemos en otro sector. En ese sector vemos, prácticamente estamos viendo en 1, 2, 3 sectores, vemos la temperatura. Entonces muchos se van a preguntar, bueno, yo tengo cámara térmica, ¿qué yo puedo hacer para hacer ese análisis que acabaste de hacer más rápido porque tenía la cámara térmica? Listo, te voy entonces a mostrar unos puntos muy importantes que puedes tener en cuenta. Entonces voy a utilizar el multímetro, que obviamente ese es una herramienta que todos los técnicos deben de tener, obviamente, para reparar este tipo de equipos. Bueno, entonces lo voy a colocar en la escala de ¿qué? En la escala de ohms. En la escala de ohms simplemente lo que yo voy a hacer es lo siguiente, y es empezar a medir lo que es la parte del sector de la bobina, ¿cierto? Eso es como lo más fácil que podríamos hacer. Punta positiva en tierra, punta negativa en donde vamos a medir en la línea. En este punto lo que va a hacer es medir la línea. Recuerden que cuando yo les digo medir la línea es que vamos a medir en una de las bobinas. No vamos a medir la bobina porque la bobina nos va a marcar bajo ohmiaje, ¿no? Entonces empiezo a medir aleatoriamente cada una de estas bobinas para ver si encuentro alguna de estas fuentes. Pues esta me marca 49.5, 21.3, 10 ohms, 9 ohms, 9.2 ohms. Miren que todas estas bobinas que están aquí están cerca del procesador. Normalmente van a marcar valores muy bajos. Vamos a ver valores hasta de 0.2 ohms, pero especialmente en los GPU y CPU, o más que todo en los GPU de los equipos gamer. Pero esto es un equipo que no es un equipo gamer, y entonces está dentro del rango, por decir, de los ohmios que podía medirnos en esta línea de las fuentes de CPU y GPU que viene integrado, por ejemplo, en este equipo. Bueno, vamos a seguir midiendo por acá. Vemos que hay una fuente por acá más alejada. Justamente esta es la que se está calentando, pero vamos a suponer que esta no es la que se está calentando y no la vimos porque no tenemos cámara térmica. Vamos a seguir midiendo acá. Esta nos marca que 95.6 ohm. Voy a medir esta que está acá y esta no me marca. ¿Por qué no me marca? Porque yo tengo un multímetro de rango manual y la tengo en la escala de 600 ohm. Es decir que bajo 600 ohm me va a marcar algo. Fuera de 600 o más arriba, pues no me va a registrar, que normalmente es lo que yo utilizo. Vamos a medir otra cosa que normalmente yo suelo medir mucho, el pin número 8 de la BIOS, que en muchos casos a veces se suele poner en corto esta línea, la línea, recuerden, la línea, y a veces normalmente no es la BIOS, sino que es parte del PCH que está generando el problema. Bueno, ahora bien, ya teniendo en cuenta que llevamos muchas de las bobinas, estas las que están marcando 10 ohm, está marcando 11, esta está marcando 9, ya les comenté. Esta que se está calentando justamente, por ejemplo, se está calentando aquí, y esta no se está calentando, esta no se está calentando. Vemos que aquí hay un calor en este sector. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta, voy a hacer lo siguiente. Voy a irme a este punto en estos circuitos, porque normalmente yo sé por experiencia que suelen sufrir mucho la fuente de los 3 y los 5. ¿Por qué la fuente de los 3 y los 5 suele sufrir mucho? Porque son las que tienen mayor carga, especialmente la de 5, que es la que tiene mayor carga de corriente, dado que esta fuente sirve ¿para qué? Para alimentar otros IC que controlan otras fuentes del CPU y el GPU, por ejemplo, o otros voltajes para la
sector de este MCP. Bien, ahora ¿qué voy a hacer? Pues voy a irme acá a esto de la parte de las fuentes. Para eso van a ver aquí con el micro, miren que por acá tengo este micro, ya van a ver que no tengo corto. Ojo, que lo más fácil sería que nos midiera un corto en alguna de estas líneas, ¿no? Entonces uno dice, voy a inyectar y bueno, voy a encontrar el daño. ¿Yo qué suelo hacer? Pues entonces me voy a los sectores donde está el IC y lo que yo empiezo es a medir qué capacitores. Voy a medir los capacitores en ohmios. Mido por acá, mido por acá. Y normalmente estos capacitores que son bastante grandes son los de la línea principal, porque se van a dar cuenta que este IC tiene los MOSFET por dentro, o sea que tiene el IC controlador y los MOSFET por dentro. Sigo midiendo que mido estos capacitores que están por acá, mido estos capacitorcitos que están acá. Recuerden que muchos de estos capacitores son capacitores que donde ingresa la línea para algunos voltajes o algunas señales donde trabaja estos circuitos. Mido por acá, mido por acá. Miren, acá tengo un capacitor, mido por acá, que está marcando 11.6 ohm. 11.6 ohm, que se van a dar cuenta que es una fuente y realmente pues no vamos a encontrar capacitores que nos midan 11.6 ohm o ese mide tan bajo, especialmente si no es la fuente del CPU y el GPU. Y por ejemplo, esta no es la fuente del CPU y el GPU. Fuera la fuente del CPU y el GPU vamos a encontrar fuera la fuente del circuito Charger vamos a encontrar dos capacitores donde sí se pueden ver capacitores midiendo ese midaje tan bajo. Bien, ahora bueno, voy a hacer esta que está acá, voy a hacer lo mismo, voy a medir acá, mido por acá, mido por acá, mido por acá. Mire que aquí hay un IC, mido por acá en este IC, a ver si encuentro un capacitor que me registre igual debajo, por acá y por acá. Miren, por ahora no he encontrado ningún capacitor que esté registrando mi miaje. Listo. Bien, ya tengo una sospecha en este sector, que es este capacitor que me está marcando muy bajo. Ahora bien, una parte muy importante es que cuando un equipo no enciende, ¿cierto? No hace nada. Pues lo que hacemos es que, por ejemplo, en este caso yo no le hundí el botón de encendido, pero con ese consumo, pues obviamente a veces en muchos casos ni siquiera va a funcionar. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a mirar lo que es el EC. Entonces en el EC hacemos lo mismo, comenzamos a revisar qué capacitores que están alrededor. Este no me marca continuidad o bajo miaje, vamos a ver este tampoco. Este sí me marca bajo miaje, vamos a ver. Ese que está aquí, no. Se no me marca. Miren que yo medí este que está acá y no me registra y está al lado del capacitor. Y yo puedo haber saltado e irme a revisar otro capacitor y seguramente decir que no hay problema. Mira, aquí veo otro capacitor que estaba marcando 54 ohmios. Vamos por acá. 11 ohm. Miren que ya hay otro capacitor marcando otro valor. Este no está marcando 11.4. Miren este valor, 11.4. 11.4 y vamos a mirar este que está acá. 11.6, más o menos es prácticamente lo mismo, o sea que tiene relación este capacitor con el que está acá. Si tomamos en cuenta los valores, bueno, vamos a dar cuenta que sí. Pero miren que hay unos capacitores que nos marcan un poco más. Vamos a sacar acá 11.6, miren. Vamos a ver por acá 1.3, 1.3, miren. Aún encontramos capacitores con un valor en ohmios muy bajo. Vamos a ver este que está por acá. Este por acá está, que listo. Bien, ya nos dimos cuenta que hay varios capacitores que están marcando bajo miaje acá. Lo que sí nos dimos cuenta es que aquí especialmente hay capacitor que está midiendo muy bajo y esto no está bien. Ahora volviendo acá, vamos a ir a lo siguiente. Entonces aquí vemos unos capacitores que están marcando muy bajo. Normalmente no vamos a encontrar en el KBC o el S capacitor midiendo 11.4 ohms. Voy a cambiar las puntas. Perfecto, 11.6, vamos a ver que está acá. ¿Cuánto mide este? No, miren que este me está registrando muy bajo. Y normalmente estos capacitores suelen poner aquí alrededor, como les dije, para algunas líneas de control o simplemente para las líneas por donde alimenta el KBC. En este punto hay que tener en cuenta que este KBC o los KBC normalmente funcionan con 3 voltios. Entonces yo qué voy a hacer acá, voy a inyectar un voltaje. Voy a inyectar un voltaje que me permita determinar si el problema es este capacitor, si el problema es LC, si el problema es este IC que se está calentando aquí con cámara térmica o otro componente, y vamos a hacerlo. Entonces en este punto lo que hay que tener en cuenta es saber cuál es el positivo y cuál es el negativo. Entonces simplemente utilizando la escala de ohm, mido simplemente alguno de los capacitores. El capacitor que me está marcando 11.6 ohm, mido en una línea me marca 0.2 y la otra 11.6. ¿Qué quiere decir? Que esta es la línea negativa. La parte negativa, imagino que esto va conectado a la parte negativa, esta sería la parte positiva. ¿Ahí qué voy a hacer? Pues simplemente lo que voy a hacer es inyectar ¿qué? Un voltio. Voy a inyectar un voltio teniendo en cuenta pues que el capacitor, el
El S funciona con 3 voltios, entonces voy a inyectarle ¿cuánto? 1 voltio. Normalmente tenemos que ser muy conservadores, aunque conozcamos el circuito, tengamos en cuenta que vamos a inyectar un voltaje. Empezamos con un voltaje de 1 voltio. Entonces voy a cambiar aquí en mi fuente y voy a ponerle 1 voltio. 1 voltio puede ser, y le voy a poner aquí 1 amperio. Voy a colocar aquí 1 amperio. 1 amperio. Listo. 1 voltio y 1 amperio por ahí más o menos está ahí. Listo. Entonces ya tengo 1 voltio y 1 amperio. ¿Dónde lo voy a inyectar? Aquí en este punto que está acá. Miren. ¿Qué pasa si lo inyecto en el otro lado? Pues no hay problema, porque lo iría simplemente, mire, iría que a tierra, toda la corriente me iría a tierra y marcaría la fuente de laboratorio. Eso no hay ningún problema, pero lo que me interesa es la parte positiva. Entonces vamos a ver acá en la parte de acá qué es lo que está pasando. Para eso voy a utilizar alcohol, porque muchos van a decir, pero con la cámara térmica lo puedes ver. Entonces vamos a echar alcohol aquí, vamos a echar alcohol acá. Mire que siempre trato de cómo hacer las dos opciones para que las tengan en cuenta. Listo. Agrego alcohol aquí, por si está malo esto por acá, aquí me voy a dar cuenta. Entonces simplemente le coloco aquí 1 voltio. Miren el consumo, 1 voltio, ya tengo un consumo de 85 miliamperios. No alcanzo a detallar acá algo que se esté evaporando, el alcohol. Y en este sector de acá tampoco detallo que se esté evaporando algo. Vamos a ver. Voy a inyectarlo acá nuevamente. Por acá está este componente, pero no veo que se alcance a esta pérdida que tiene 85 miliamperios. Vuelvo a colocarlo acá en la posición que está. Vuelvo a agregarle alcohol. Y voy a agregarle en esta ocasión, voy a ponerle 2 voltios. Recuerden que, listo, le voy a poner 2 voltios acá. Vamos a ver con 2 voltios qué sucede aquí en este equipo. Marca 200 miliamperios. Mire que si viéramos con la cámara térmica, vemos que algo pequeño se alcanza a calentar acá. Voy a poner aquí el dedo. Miren, 36, ahí lo tengo acá. Algo se alcanza a calentar por acá, creo que es por debajo. Quito acá, pero muy leve. Y aquí alcanzamos a ver, mire, y aquí alcanzamos a ver que algo se calienta. Pero ojo, con el alcohol no alcanzamos a percibirlo tan fácil, ¿no? Si le tengo 2 voltios, van a ver la diferencia, que no se percibe tan fácil. Hay que hacer esto, en muchos casos toca quitar, poner para mirar a ver si algo pasa aquí. Voy a ponerlo a 3 voltios, 3 voltios, 3 voltios, vamos a ver qué pasa en 3 voltios. Voy a ponerle 3 voltios. Y en 3 voltios, mire, voy a moverle el alcohol acá. Voy a volverle a agregar aquí. Vamos a ver aquí en 3 voltios. En 3 voltios alcanzamos a apreciar algo, mire. En 3 voltios. 3 voltios, y aquí alcanzamos a ver en la cámara térmica, van a ver el sector, acá en la parte inferior de la pantalla. Volver a ponerlo acá para que usted lo vea. Miren el sector de la pantalla de la cámara térmica, aquí van a ver que hay una temperatura. La otra es mi mano que la tengo aquí, vean. Y miren el consumo, 400 miliamperios, que es muy alto. Pero fuera del KBC, algo más se está calentando por debajo. Pareciera que es por debajo de la tarjeta que se estuviera calentando. Listo. Volverlo a colocar acá para que ustedes lo alcancen a ver. Miren, LC y algo se está calentando acá. Bueno, LC y algo se está calentando por ahí. Bueno, entonces hay que tener en cuenta este punto. ¿Por qué? Porque si yo vuelvo a colocarlo acá, vamos a ver el componente que se estaba calentando acá, que era este. Este se nos estaba calentando también. Voy a inyectar nuevamente en el capacitor. Y miren que el componente no se calienta, el KBC se calienta y otro componente que está ahí. Listo. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema aquí en este circuito es este KBC, el que tiene un corto. Tiene un corto, pero no tiene un corto como los que nos gustaría ver, que midiera continuidad directamente, sino que nos marca cierto miaje, 11 punto y algo ohms. Y por acá hay algo que se está calentando, que parece ser este diodo que está aquí, que se está calentando. Pareciera que se está calentando. Entonces lo que voy a hacer es medirlo antes de. Ya sé que el KBC sí o sí tiene su problema. Ahora me toca detallar si este diodo de pronto está malo o tiene algún problema. Aquí me está marcando un valor muy raro, y puede ser que porque este diodo esté conectado a una línea que esté acá, y como le estamos obligando a una corriente que circule por un circuito que está muy resistido,
pues eso nos va a calentar. Bueno, entonces aquí en conclusión de este equipo, pues lo que está generando el problema es este C. Este C tiene un problema, tiene un corto, pero vieron que no tiene un corto muy bajo, que es lo que les digo que sería que normalmente medimos y está acá. Entonces, para concluir, lo primero que hay que tener en cuenta es el consumo inicial. No debe ser muy alto cuando el equipo está apagado. 2. Medir las bobinas, las líneas, o no las bobinas, sino las líneas, que no haya una economía muy bajo. En este caso, ninguna de estas bobinas tenía un ohmiaje muy bajo como para determinar que por ahí había el corto. Entonces podríamos decir, bueno, ¿qué es lo que está haciendo que el equipo no arranque? 3. Revisar las fuentes de 3 y 5 si ya un poco conocemos los circuitos, o si no, revisar los capacitores que están alrededor, que normalmente nos pueden guiar para determinar si hay uno en corto y que por ese corto, pues por esa línea, pues está un corto y tengamos que inyectar. Otra pregunta que me pueden haber hecho es por qué yo no inyecté acá, que vi el corto, y sí acá. Entonces me quedó mucho más fácil, que normalmente por experiencia, y también sabemos que estos capacitores, ya les dije que muchos de ellos manejan capacitores por donde se alimenta y van a algunas líneas, algunos señales, que normalmente son señales de 1 a 3 voltios. Entonces por eso vieron que le inyecté los de 1, empecé con 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios. Y al final pues este componente que está malo. Y en conclusión hay que siempre tener en cuenta que no necesariamente lo que se calienta tiene que estar malo. Por ejemplo, si ustedes tienen una cámara térmica que están empezando, seguramente van a decir este componente está malo y lo van a retirar. Conectan nuevamente la corriente y seguramente no se les va a calentar. ¿Por qué? Porque esta es la línea 3BLP que alimenta lo que es este. Tiene una línea de 3B un regulador de 3 voltios LEDO que alimenta lo que es la parte LC. Entonces, este componente no está malo, este capacitor no está malo, este capacitor no está malo, y lo que está malo es esto. Entonces imaginen todo lo que podríamos no haber hecho, o equivocarnos y empezar a sacar estos componentes así por así. ¿Qué me queda aquí? Simplemente averiguar este componente, ¿cierto? Averiguarlo si lo tengo, el IT8886HE, y cambiarlo. Entonces, antes de ponerme yo a desarmar y a sacar componentes, prefiero ir a buscarlo. Si lo tengo dentro de mis repuestos, mirar a ver, y si tengo que programarlo, pues tengo que programarlo. Pero por lo menos ya sé, y se dieron cuenta que no tuve, en este caso prácticamente no tuve que sacar ningún componente y nada, hacer esas cosas que a veces podemos dañar algunos circuitos. Entonces amigos, espero que este video les haya gustado. Tengan en cuenta los puntos que les acabé de mencionar. Recuerden, traten siempre, ojo, les recomiendo, traten de medir esas líneas o lo que estamos haciendo en ohms. Yo lo tengo aquí en mi multímetro en la escala de 600, que lo tengo en rango manual. Y se van a dar cuenta que pues esos valores tienen que tener muy en cuenta cuando están con un valor que no deben estar dentro de esa línea que están midiendo. Entonces espero que este video les haya gustado y les sirva para sus próximas reparaciones. Un abrazo, chao, chao, se cuidan.